Vamos a ver el capítulo 5 que trata sobre cómo debiera ser la memoria a la que accede el procesador para poder ejecutar los programas. Veremos que la intención de los programas es que la memoria sea lo más grande posible y lo más rápida posible. Como estos son dos objetivos que se contraponen, no pueden darse juntos, entonces lo que se hace es explotar o aprovechar una jerarquía de memorias. Es decir, habrá que armar una pirámide de memoria donde aparezcan cada uno de los componentes con sus propias ventajas. Las ventajas pasarán entonces por ser baratas, rápidas y grandes. Esas tres ventajas no se pueden dar simultáneamente, por eso es que las combinamos. En la parte más alta de la memoria, en la parte más alta de la jerarquía de memoria, están entonces las memorias del tipo RAM estática, aquellas que son muy caras, pero que tienen una velocidad de acceso muy grande, muy alta. Y por lo tanto entonces no es posible contar con mucha de esta memoria porque es muy cara. Y además hay un principio que dice que las memorias cuanto más grandes sean, más se tarda en buscar. A continuación, las memorias del tipo RAM, como conocemos, memoria principal, son entonces 100 veces más lentas que las memorias que usan las memorias caché, las memorias estáticas, y por lo tanto entonces ya estamos viendo que podrían comunicarse estas dos capas de alguna manera transfiriendo información cuando se está leyendo de una capa inferior hacia una capa superior y cuando se está escribiendo al revés de una capa superior hacia una capa inferior. Como tercer nivel o como tercera jerarquía lo tenemos al disco magnético, aquel ayudante de la memoria principal, en el sentido de que puede trabajar, a pesar de que es mucho más lento que la memoria principal, 1.000.000 de veces más lento, pero podría trabajar en accesos directos, buscando información de alguna manera para ser llevada hacia memoria principal cuando los programas lo necesiten. Obviamente que el procesador tiene que ponerse a hacer otra cosa hasta tanto le lleguen los datos. Esta memoria entonces es mucho más barata y tiene como característica de que es permanente, o sea que no es volátil y la información se mantiene aunque esté apagado el computador. ¿Cuál es entonces la memoria ideal? La memoria ideal entonces es aquella que tiene un tiempo de acceso corto y su capacidad y su costo son, la capacidad es alta y el costo es bajo por cada gigabyte. Y eso es una característica que tienen los discos. Por otro lado, el acceso rápido son memorias del tipo caché. Así que quisiéramos unir las dos ventajas de estos dos tipos de memoria. Los sistemas de computación tienen éxitos gracias a un principio universal que fue descubierto estadísticamente, es decir, se hicieron correr muchos programas y se detectó que los programas tenían un comportamiento común, es decir, casi todos los programas tenían el mismo comportamiento. Los programas acceden a pequeñas porciones de sus espacios de direcciones en todo el tiempo, es decir, ellos están accediendo a pequeñas porciones de direcciones, por lo tanto, la real necesidad o la necesidad de este momento es que accedan a esas direcciones que no son muchas, por lo tanto se podrían subirlas hasta una capa superior para que sean fácilmente accesibles por el procesador. Este principio de localidad, o sea, que son direcciones locales, tiene dos variantes. Uno es la temporal. Esto significa que los datos que son accedidos en un momento dado van a ser nuevamente accedidos en un tiempo corto. Por ejemplo, aquellas información como las instrucciones en un lazo repetitivo, por ejemplo un while, un for, un repeat, van a volver a pasar el PC, o sea, el contador de programa, va a volver a recorrer esas instrucciones. Y también va a tener un recorrido parecido en datos, donde en las estructuras de datos se necesiten volver a acceder. Por otro lado, hay otra variante de la localidad, del principio de localidad, que es la espacial. La localidad espacial se refiere a que cuando se está visitando una dirección de memoria, una dirección del proceso,
es muy probable acceder a las direcciones vecinas, es decir, a las contiguas o a las consecutivas. Por eso es conveniente que cuando se esté ejecutando un programa, se vaya a levantar, es decir, a cargar en los niveles más elevados, en los niveles superiores, información de a bloques, con las direcciones que son vecinas, por supuesto con cierto tamaño, no demasiado grandes, sino tendiendo justamente pensando en que se accede a pequeñas porciones de memoria, a pequeñas porciones de direcciones de memoria, por lo tanto, también se deberá levantar para que sean accedidas por el procesador esas porciones que no sean muchas. Pero sí es importante que cuando un procesador pida una dirección, se le acerque no una, sino un conjunto, por ejemplo, de 10 o de 100 instrucciones o de 10 o 100 datos que están consecutivos, porque es muy probable que se vuelvan a acceder. Esto es, los principios normales de ejecución de programas son secuenciales y, por ejemplo, también los vectores se recorren de esa forma. Así que los sistemas de computación toman ventaja de esa característica de los programas, de manera de que se piensa en apilar, es decir, en llevar las memorias en forma de una pirámide, donde se conecten las memorias que tienen una relación más cercana en cuanto a velocidad y a tamaño. Lo primero que habrá que hacer es partir desde el disco, así que todo tiene que estar almacenado en el disco. Y vamos a ir levantando hacia la memoria principal, hacia las memorias del tipo dinámica, aquellos datos que van a ser accedidos. Y lo hacemos entonces de a bloque. En el caso de la porción que levantamos desde el disco hacia la memoria, normalmente, como trabajamos con memoria virtual, se denominará una página. También desde memoria principal, a medida que vaya ejecutándose el programa, vamos a levantar lo más recientemente accedido y vamos a permanecer vamos a tener esa información en las memorias del tipo estática, es decir, en las caché, porque es muy probable que vuelvan a ser usadas y porque además podríamos ya ir acercándole a una información que va a ser necesitada en corto tiempo. Las memorias caché normalmente vienen adjuntas, o sea, están en el mismo sitio que el procesador. Acá vemos entonces los distintos niveles de jerarquía de memoria, en donde la porción de información que necesitamos puede ser este cuadradito azul, pero vamos a levantar una porción de información mayor. Esta porción de información mayor la levantamos porque, siguiendo el principio de la localidad de referencia, hay alta probabilidad que se use todo ese bloque. Así que normalmente los bloques, por ejemplo en el caso de entre una memoria principal y la memoria caché, se le denomina línea de caché, es la unidad de copia entre la memoria principal y la caché y viceversa. Ese bloque pueden ser múltiples palabras, es decir, si la palabra es de 4 bytes, estaríamos levantando 64 o 128 bytes, un conjunto de palabras, por supuesto múltiples de palabras, ¿no? También lo que tenemos que hacer es cuidar de que los datos siempre estén, los datos que van a ser necesitados siempre estén en un nivel arriba, en un nivel más elevado, de manera que al procesador le cueste menos recuperarlo. Si el procesador entonces busca información en su caché, que es la porción o el nivel más cercano al procesador, y la encuentra, entonces decimos que es un acierto o un hit. Por lo tanto, entonces, el procesador va a perder menos tiempo porque cuenta con el dato en el nivel superior. En caso de que el dato esté ausente, decimos que se trata de una falla o un miss, y por lo tanto habrá que perder tiempo trayéndolo de un nivel inferior hasta los niveles de caché. Lo importante es que cada vez que se esté levantando información para ser accedida para el procesador, seguramente habrá que desalojar información que está en un nivel y se tendrá que cuidar que esa información que se esté superponiendo también tenga una copia y no se pierda en el nivel inferior. Así que tanto como se lee hacia arriba, se escribe hacia abajo. Las caché multiniveles ha sido un invento porque se dieron cuenta de que había tenido éxito las caché en cuanto a que los porcentajes de acierto estaban en el orden de del 90%. Esa caché, la primaria, la caché de nivel 1,
es pequeña, pero también es rápida. Entonces, una buena idea fue entonces agregar un nivel más de caché. El nivel que se agregó de caché fue el llamado caché de nivel 2, que entonces era el sitio donde ir a buscar la información si no estaba la caché de nivel 1. Así que el procesador, digamos el sistema, los circuitos, van a acceder a esa caché de nivel 2 cuando no se encuentre en la caché de nivel 1. Por supuesto, la caché de nivel 2 será más lenta, será más grande, pero aún seguirá siendo más rápida que la memoria principal. La memoria principal entonces será el lugar para ir a buscar los datos cuando haya fallos en la caché de nivel 2. Y digamos, en algunos sistemas de alta gama se incluyen caché de nivel 3, caché que son mucho más grandes, que pueden llegar al orden de varios megas, entre 8 y 12 megas, y donde se encuentran los datos y las instrucciones, pero que la estadística ha demostrado que estos son útiles solamente en servidores y en algunos programas especiales. En esta diapositiva vemos las interacciones o sea, la influencia del software en el rendimiento. Por ejemplo, estamos viendo en este cuadro de arriba como un algoritmo como Radix para clasificar números o para clasificar ítems que pueden ser, por supuesto, caracteres o pueden ser números, hablando de cantidades como 4000, 8000, 16000, 32000, porque cada uno de estos números representa 1000 ítems para clasificar. Vemos como en 4000 ítems para clasificar, Radix Sort consume casi 1200 instrucciones por cada uno de los ítems que quiere, por cada uno de estos 4000 ítems que quiere clasificar. A medida que la cantidad de datos a clasificar va subiendo, él va consumiendo menos instrucciones por ítem. En un momento dado supera a Quicksort, que es el otro algoritmo, y este algoritmo es más eficiente en mucha cantidad de datos. Luego vemos en la siguiente gráfica que también tiene correspondencia con la cantidad de ciclos de reloj que usan las instrucciones, y el comportamiento del algoritmo Radix Sort es bastante malo al comienzo, cuando la cantidad de datos es poco relativamente, 4000 datos, y se aproxima a Quicksort, pero nunca lo supera, siempre está consumiendo más ciclos de reloj que Quicksort. Por último, la última tabla, el último cuadro está mostrando la cantidad de fallos de caché que se han producido por cada ítem a clasificar. Vemos que decrece rápidamente, y de los 64.000 datos que tiene para clasificar es cuando menos fallas de caché se produce, pero nuevamente empiezan a crecer cuando la cantidad de datos empieza a crecer también a clasificar. Quicksort, en cambio, tiene un comportamiento bastante determinístico o esperable. Así que no tan solo podemos culpar al hardware que anda lento o que tiene un mal comportamiento, que es ineficiente, sino el software ayuda muchísimo al rendimiento de ejecución de programas en los computadores. Así que si uno ha programado sin ningún criterio, saltando de un lado a otro los direccionamientos, entonces va a ser muy ineficiente nuestro sistema de computación. Por eso es que esta diapositiva está diciendo que las ausencias dependen también de los patrones de acceso a memoria. Depende del comportamiento del algoritmo, depende de la optimización que haga el compilador respecto a estos accesos a memoria, es decir, si los agrupa a los datos que van a ser necesitados, de manera que no se pierda tiempo en buscarlos y no haya fallos de caché. Pasamos a otro tema, y el tema que vamos a ver ahora se llama memoria virtual. La memoria virtual es una técnica que ofrecen los sistemas operativos desde un tiempo a esta parte, desde la década del 70, para permitir que programas más grandes que la memoria asignada se puedan ejecutar. Esto comenzó así, y también lo que ha permitido es que se ejecuten varios programas en la misma memoria, en el mismo computador, y se alterne la ejecución de un programa con otro, y a eso le llamamos multiprogramación. La idea es entonces que los programas, al no cargarse totalmente en memoria, pueden quedar parte en el disco, es decir, que a la memoria principal la usamos como una caché de ese disco o de la memoria secundaria. Lo que se está tratando de hacer es entonces levantar a memoria principal solamente lo que haga falta en este momento. Por lo tanto, queda memoria principal sin usar, que puede ser utilizada para otro programa.
La administración de la memoria virtual se hace conjuntamente entre el sistema operativo y el hardware de la CPU. Por supuesto, sin la ayuda del hardware de la CPU, un sistema operativo no podría tener éxito respecto de la memoria virtual, porque es él quien traduce instrucción por instrucción y controla que los direccionamientos dentro de un proceso sean los permitidos y no que acceda a zonas del sistema operativo o de otros programas. Justamente el hecho de que los programas comparten memoria principal, si bien es cierto, cada uno tiene su espacio de direcciones virtuales propio, que es el que acceden para buscar los datos y los códigos, o sea, las instrucciones, pero tienen que ser protegidos porque esos direccionamientos podrían caer dentro de otros, el espacio de otros programas o del sistema operativo. La segunda razón por la cual se inventó la memoria virtual es justamente para ofrecer seguridad y protección entre los programas para que los direccionamientos de los procesos no caigan en esas zonas que no son permitidas. La memoria virtual exige que los compiladores dejen ya direcciones virtuales para que sean traducidas por el hardware, por la MMU, que es un dispositivo, un chip interno al procesador, y se va a hacer instrucción por instrucción cada vez que se acceda a memoria principal. Así que los responsables de la traducción son primero el procesador. Si no lo puede hacer el procesador porque no se le cargó la tabla o las formas de traducir esas direcciones virtuales a física, entonces la responsabilidad última estará a cargo del sistema operativo. En el caso de la memoria virtual, llamamos un bloque de memoria virtual a una página, pero también entonces la traducción, en caso de memoria virtual, cuando no se encuentra la página en un nivel determinado, hablamos de que entonces hay una falla o un miss.